motivo de mi alabanza. Y bueno, vamos entonces a ver que hay motivos de alegría en la vida cristiana. En realidad, podemos ver en la Biblia que la gente o el pueblo de Israel se alegraba por las victorias que tenían los ejércitos. En 1 de Samuel, el capítulo 18, el versículo 6, después de que David mató a Goliat, el gigante filisteo, dice, si usted me acompaña a 1 de Samuel 18, 6, dice, aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música. Podemos ver que había una razón de la alegría del pueblo de Israel y vemos que las mujeres son más expresivas que los hombres. Aquí podemos ver que las mujeres salieron a recibir al ejército cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Dice el versículo 7, 1 de Samuel 18, 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ese era el motivo de la alegría, del canto, la victoria que se había tenido contra los filisteos, habiéndole matado a su paladín que era Goliat. El motivo de una alegría es una victoria. Claro que sí, podemos ver siempre que cuando uno gana, cuando uno vence, cuando uno tiene una victoria, cuando uno tiene un desafío de pronto y alcanza ese desafío, una victoria profesional, una victoria en la vida estudiantil o académica, una victoria en la vida financiera, entonces uno tiene una alegría. Aquí podemos ver el motivo de la alegría era la victoria que tuvieron en contra de los filisteos. Y en Primera de Crónicas, el capítulo 13, vamos a ver otro motivo de gozo o de alegría. Dice desde el versículo 1 que David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y el versículo 4 dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien. Quisiera que notemos algo, que David tenía ese propósito de traer el arca del pacto de Dios. El arca del pacto era una mesa, pero no era una mesa común, era una mesa diseñada o enviada a diseñar por Dios, bañada de oro. Y allí se había manifestado Dios en los tiempos del tabernáculo. Ese era el lugar de la manifestación de Dios en los tiempos del tabernáculo. Cuando Israel fue vencido, el arca del pacto, que era un tesoro no solamente hablando del oro que contenía, sino hablando de lo que significaba. Esa arca del pacto fue tomada como cautiva por los enemigos, pero allá donde que estaba cautiva no la pudieron sostener porque allí estaba causando estragos ahí en el pueblo. Le salieron tumores, plagas, y también vemos que el mismo Dios de ellos cada día amanecía en el suelo. Entonces ellos devolvieron el arca y enviaron nuevamente a las tierras de Israel. Y estaban ya en las tierras de Israel y David quería
volver a recuperar el arca del pacto de Dios. Entonces, lo que hace David es tomar consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y habla de traer a los sacerdotes y levitas para que traigamos, dice él, para que traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa le parecía bien. Quisiera que note también lo siguiente: David no está consultando a Dios, no está pidiendo dirección de Dios para poderlo hacer, sino toma consejo de los capitanes de millares y de centenas. Y bueno, y entonces traen el arca. En el versículo 5, Primera de Crónicas 13:5, dice que David reunió a todo Israel y entonces trajeron el arca. El versículo 6, subió David con todo Israel para pasar de allí el arca, y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. De la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío llevaban el carro. Bueno, eran hijos de Abinadab y ellos estaban guiando el carro. Es un carruaje tirado por bueyes. ¿A dónde que estaba? Ese carruaje había sido recién construido justamente para el propósito. Y entonces dice el versículo 8 que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Fíjese que había alegría así desbordante cuando estaban trayendo el arca. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, uno de los que estaban guiando el carruaje, extendió la mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. ¿Qué es lo que pasó aquí? Había tanta alegría, hermanos, por causa de estar trayendo el arca, pero en ese momento como que los bueyes tropezaban y como que el arca iba a caer, y Usa pone su mano para sostener el arca y Dios lo hirió. El furor de Jehová se encendió contra Usa porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Tal vez uno podría decir: pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué Dios lo hirió? ¿Por qué se enojó hasta el furor Dios de tal manera que ahí murió Usa? Hermanos, es que Dios no necesita ayuda de nadie. Es que Dios no necesita que nadie le sostenga para no caerse. Eso es lo que significaba. Que Usa quiso, como decir, apoyar al arca del pacto para que no se caiga, como que eso no tuviera el control de Dios. Y entonces, cuando él puso su mano, Dios lo fulminó en ese momento y murió. En medio de toda la alegría que había, en medio del regocijo, de las danzas, de la música, pasó eso. Dios lo mató. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Hermanos, es que las cosas no se hacen como yo quiero, consultando a mis amigos, consultando así como David lo hizo en el principio, que él consultó a los capitanes de millares y de centenas y les preguntó si les parecía bien eso. Cuando se tienen que hacer las cosas de Dios, se hacen consultando a Dios a la manera de Dios, según el modelo de Dios. Y David no había tomado en cuenta eso, y aunque él se regocijaba tanto por traer el arca, pero paró, ahí Dios lo cortó,
No estaban haciendo bien las cosas. Pero David quedó impactado de eso y dijo, ¿cómo debo hacer para traer el arca de mi Dios a Jerusalén? En 2 de Samuel, el capítulo 6, del versículo 5, igualmente habla de que David intenta traer el arca y que en el versículo 14, aquí vemos cómo David ya trae el arca. Dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, vemos que no se quedó sin ese anhelo que él tenía, sino que él quería traer el arca de Dios, que era la presencia de Dios. Él amaba la presencia de Dios. Él era un adorador. Es considerado también poeta. Es llamado el dulce cantor de Israel. Él quería estar cerca del arca del pacto. Entonces, no se quedó con eso de que, ¿y ahora cómo hago para traer? Porque no sé cómo hacer. En Primera de Crónicas, el capítulo 16, dice que así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Y puso delante del arca ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová. Y hermanos, ¿cómo lo pudieron hacer? Hermanos, lo que tuvieron es que hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando Dios quería que las cosas sean hechas a su manera, entonces Dios está dispuesto a bendecir. Dios no va a bendecir las cosas que se hacen a nuestra manera. Dios no va a bendecir las cosas que se hacen para que sea motivo de nuestra alegría. Así como David. David estaba alegre, pero no había hecho las cosas bien. Y su alegría se cortó. ¿Por qué? Porque no estaba bien. A veces nos podemos alegrar por algo, pero que no está bien, no está fundamentado en cosas santas, en el temor a Dios. Y hermanos, entonces lo que necesitamos es hacer las cosas según la voluntad de Dios. ¿Cómo es lo que hizo David? David, juntamente con los del pueblo, fueron una vez más a traer el arca, pero ya no como antes. Se santificaron a los sacerdotes, a los levitas, se consagraron a Dios y también vieron cómo Dios le había ordenado a Moisés trasladar el arca y que era que los levitas santificados tenían que cargar el arca en sus hombros. Es el modelo de Dios. Y entonces eso justamente fue lo que hicieron. Dice aquí la palabra en Primera de Crónicas del capítulo 15, dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Hermanos, entonces Dios lo que quiere es que haya una alegría que tenga fundamento en la santidad, en la obediencia a la palabra, en el temor a Dios
y también en la honra a Dios. Podríamos nosotros, qué tremendos que somos, qué bonita es la música, espectacular. Qué bonito fue ese evento, espectacular, qué alegría, qué hermoso. Nos alegramos orgullosamente. Nos alegramos no en Dios, sino en el evento, en lo hermoso que estaba a lo que podríamos llamar espectáculo. Y hermanos, ¿no es así? Dios al fin no se agrada, porque Dios sí se agrada cuando nosotros nos alegramos, pero nos alegramos dándole el honor a Él, dándole la gloria a Él y poniéndole a Él en el primer lugar, en el trono del corazón, y no como que algo somos nosotros. Tal vez nosotros nos alegramos porque podemos hacer algo. Puedo enseñar la palabra, puedo compartir con otros la palabra, puedo cantar, puedo tocar un instrumento. Nos podemos alegrar por diferentes cosas. Nos podemos de pronto alegrar por tener un buen trabajo, un buen sueldo, un buen ingreso, tener una buena familia y decir, bueno, Dios me ha bendecido en la familia, soy una persona bendecida. Nos podemos alegrar en eso, pero hermanos, no podemos en realidad muchas veces tener una alegría sólida porque se nos puede cortar. Así como a David se le cortó porque él no estaba haciendo las cosas en el modelo de Dios, en la manera de Dios, ni tampoco le estaba dando gloria y honra a Dios, poniéndole a él en el primer lugar. Había puesto otras personas, los capitanes. Había puesto la gente en el primer lugar como que ellos le van a dar el consejo y la dirección. Y hermanos, entonces, se le acabó la alegría. ¿A cuántos se les acaba la alegría? ¿A cuántos se nos ha acabado la alegría? Y gracias a Dios, hermano, que a David se le acabó la alegría. Lo cortó Dios. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo bien las cosas. Y gracias a Dios porque pasa eso, hermanos. Porque el Señor nos hace reflexionar qué es lo que hice mal. David fue, ¿cómo hago para traer el arca del pacto a Jerusalén? ¿Cómo hago? Claro, tenía que orar a Dios, tenía que consultarle, tenía que pedir dirección. ¿Cómo debo hacer? No es a mi manera, sino a tu manera. ¿Y cómo debo hacer entonces? Voy a consultar, y él vio cómo había Moisés, de parte de Dios, había ordenado que se debe trasladar el arca del pacto, y así lo hicieron. Se santificaron los sacerdotes, se santificaron los levitas y fueron a traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Y entonces cuando trajeron, una vez más, hermanos, se alegraron, y esta vez sí se alegraron verdaderamente y sin temor, sin temor, porque habían hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Se alegraron. Y vemos que David también una vez más se alegra tanto que él una vez más danza así con todas sus fuerzas, trayendo el arca, y ofreció sacrificios y holocaustos. Dice la palabra que además de eso también puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, el Dios de Israel. Y aquí, si usted ve en Primera de Crónicas del capítulo 16, hay un salmo de David. No está en los salmos, pero es muy parecido a alguno de los salmos que están en el libro de los salmos. Pero en Primera de Crónicas 16
está este salmo. Aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que le buscan. Ese era el salmo de acción de gracias y de alegría de David, que él por fin pudo traer el arca del pacto de Dios a Jerusalén. Y entonces, hermanos, podemos ver que había una alegría nueva. No era la alegría antigua, no era la alegría del espectáculo, no era la alegría de la fiesta. Hermanos, sí, hay fiesta, hay espectáculo, pero no era la alegría por eso. No era por eso, sino era por Jehová. Algo santo, algo puro, porque ellos se santificaron. Algunos vienen acá a la iglesia, no se santifican, y hermanos, y vuelven afuera, van a la casa, probablemente igual o peor. Pero hermanos, necesitamos santificarnos. Venimos a la iglesia, tal vez con pecados, con manchas, pero hay que santificarse. Hay que pedirle al Señor que nos perdone. Venimos delante del arca del pacto, donde que Dios se manifiesta en realidad. Dios se manifiesta donde quiera que haya alguien que le busca en espíritu y en verdad. Pero hermanos, es algo especial cuando dos o más se reúnen en su nombre. Es algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne. Están los hermanos juntos en armonía. Dios se manifiesta aquí. Dios se manifiesta en la casa, Dios se manifiesta en el camino, en el trabajo, donde que haya alguien que le busca de todo su corazón. Pero Dios se manifiesta aquí, hermanos, y debemos venir santificados, limpios. No podemos venir manchados por pecados, peleando en la casa, o simplemente de una vida tan natural, sin pensar que vengo a encontrarme con el Santo de los Santos. Y antes de comenzar a alabarle debemos, si usted o yo hemos fallado a Dios, hemos pecado, decirle: Señor, ten misericordia, perdóname, límpiame, perdona toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Si usted se vino peleando con su esposa antes de entrar, o tal vez aquí dentro, tiene que acercarse y decirle: perdóname por lo que te dije, perdóname por haberme puesto mal contigo. Antes, no podemos engañar a Dios. David tal vez él pensó que todo estaba bien. Y hermanos, lo que no había hecho bien es haberle puesto a los hombres en primer lugar antes que a Dios, haber consultado a la gente antes que a Dios. Y también no había consultado la manera como debían trasladar el arca. Pero él después reconsideró todo eso y vemos cómo Dios lo bendijo. Y él tuvo esa bendición de traer el arca del pacto de Dios a Jerusalén y ponerla en la tienda que él había construido con ese propósito. Ahora desde ahí para adelante es que el arca del pacto ya en Jerusalén después llegó al templo, porque después de David vino Salomón, que construyó el templo. Entonces el arca del pacto fue pasada al templo, y podemos nosotros ver que hubo gran alegría y una manifestación poderosa de Dios cuando fue trasladada el arca al templo. En 2 de Crónicas capítulo 5, el versículo 13, Salomón hace trasladar el arca al templo. Hacía sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová.
Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, una nube llenó la casa de Jehová. Vino la presencia de Dios. Este tiempo donde que ellos comenzaron a alabar a Dios con trompetas, con cantos, dando gracias a Dios y alabándole. Entonces, cuando sonaban las trompetas y los címbalos, los instrumentos de música, alabándole, declarando porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, una nube llenó la casa de Jehová. Dios mostró su presencia, hermanos. Dios se manifestó y confirmó el pacto, su presencia, el respaldo que tenía para Israel y para Salomón en ese momento. Hermanos, igual nosotros podemos alegrarnos, sí, pero alegrémonos en Dios. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos aprender, Señor, que a ti te agradan las cosas a tu manera, no a nuestra manera, y que también debemos cuidar nuestro corazón para alegrarnos en las cosas santas, para alegrarnos en la santidad. Señor, no solamente en lo externo, en lo hermoso que de pronto puede ser lo externo, sino en ti, Señor, en ti únicamente, en ti, nada más que en ti, Señor. Señor amado, tal vez haya habido motivos de alegría, pero se enfriaron, murieron, porque no estaban basados en la santidad, en el temor a Dios. Y necesitamos, Señor amado, darte a ti el primer lugar, consultarte a ti y también, Señor, hacer las cosas a tu manera. Gracias, Señor amado.